Hola, soy Dale Yerton. Bienvenidos a nuestro estudio sobre hacedores de círculos. Estamos estudiando el tema de la oración, viendo los diferentes aspectos de la oración y cómo podemos dibujar un círculo alrededor de ciertos principios. Y, por ejemplo, en esta lección quiero enfocarme en lo que yo llamo el círculo de grandeza. El círculo de grandeza. Y lo que haremos será sacar una historia desde el peregrinar en el desierto, los 40 años que Moisés y el pueblo de Israel pasaron en el desierto, mientras Dios prepara un gran milagro para ellos. Esta historia se encuentra en Números capítulo 11, y como pasaje vamos a usar el versículo 18, que dice así: al pueblo solo le dirás lo siguiente, este es Dios hablando a Moisés: conságrense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Números 11, 18. Como podemos ver en esta historia, en este capítulo de Números, el pueblo está quejándose y la verdad es que en esta vida siempre habrá algo de lo que quejarse. Es que no hay nada más que comer que pan. Siempre podremos encontrar algo de lo que quejarnos. Siempre habrá algo que señalar, algo que no nos guste. Y eso es lo que están haciendo. Están quejándose otra vez, llorando y clamando por la comida que ellos tienen que comer. Quiero dividir esta historia en tres grupos principales. Y quiero que tengamos la perspectiva que ellos tenían a lo que ellos llaman problemas. Dios lo vio como una gran oportunidad para obrar un gran milagro para ellos y enseñarles una lección espiritual. El primer grupo es lo que yo llamo los quejumbrosos hambrientos. Los quejumbrosos hambrientos. Esos son los israelitas. Se están quejando otra vez. Y esta vez se están quejando por la comida que ellos tienen. Y están rememorando Egipto, y están recordando que en Egipto tenían carne, tenían pez para comer, podían comer estas cosas. Pero se dice muy bien que la memoria es muy selectiva. Convenientemente se les olvidó que eran esclavos en Egipto. Escúchame, la comida no es gratis si tú no eres libre. Esa es la realidad. Están comparando su vida en la esclavitud con su vida en el desierto. Y dicen, es mejor ser esclavos en Egipto. No es así. Esto me recuerda a las personas que siempre están diciendo, ¿recuerdas los buenos días? Esos buenos tiempos que teníamos antes. Ese es el gran problema de la memoria fallida y una gran imaginación. Porque mucho de esos viejos buenos tiempos no era tan bueno para empezar. Por eso se están quejando otra vez. Están quejándose. Se quejan porque necesitan un milagro, mientras están viviendo en medio de un milagro. Esa es la realidad. Dios ya había provisto un milagro. Fue Dios quien ya les había provisto de libertad. Por eso es que se encuentran en el desierto en primer lugar, porque ya no son esclavos, no lo son. Mira, si quieres quejarte, puedes quejarte lo que quieras, pero quejarse nunca va a suplir la necesidad que haya en tu vida. Dios los hizo libres de Egipto, y Dios había provisto alimento para ellos todos los días. El maná que estaba cayendo del cielo, y ellos comían lo que la Biblia llama comida de ángeles. El pan del cielo, pero ellos están quejándose una y otra vez por la comida. Ahora, antes de ponernos muy pesados con estas personas, vamos a detenernos y pensar en nosotros un momento. La verdad es que tú y yo también estamos rodeados por milagros. Es la realidad. Tú eres un milagro. Tu cuerpo es un milagro. Vivimos en medio de ellos. Por ejemplo, la ciencia médica nos dice que todos nosotros tenemos unos 5 litros de sangre. Y estos 5 litros de sangre viajan unos 19,000 kilómetros diariamente a través de más de 80,000 kilómetros de vasos sanguíneos. Esto es sorprendente. Detente a pensar por un momento. Tú
Tu corazón está bombeando sangre por más de 19,000 kilómetros, a unos más de 80,000 kilómetros de vasos sanguíneos diariamente. Eso es un milagro, amigo mío. Tú eres un milagro. Y bueno, muchas personas viven quejándose. Aquí tenemos otra ilustración, porque no solamente es tu cuerpo físico, sino también el mundo en el que estamos viviendo. Vivimos en el planeta Tierra, y este planeta está circulando en el espacio a más de 100,000 kilómetros por hora, una velocidad tremenda, y gira sobre su propio eje a unos 2,000 kilómetros por hora. Estas velocidades son absolutamente inconcebibles. Y es un milagro que no salgamos volando hacia el espacio. Y eso muestra que la gravedad es exactamente la correcta para mantenernos firmemente en el planeta Tierra, dándonos la libertad de caminar, correr, movernos. Es un milagro. Vivimos justo en el medio de un milagro, pero hay tanta gente que se pasa la vida entera quejándose. Uno de mis héroes de la historia estadounidense fue un esclavo llamado George Washington Carver, un muy ilustre intelectual y un creyente devoto. Y un día él se encontraba orando y diciendo: Dios mío, por favor, revélame los secretos del universo. Dios respondió a su oración. La respuesta de Dios fue: es muy grande, es demasiado. A la próxima pídeme los secretos del cacahuate. Así que George Washington Carver empezó a decirle a Dios: revélame los secretos del cacahuate, por favor. Y él fue capaz de descubrir más de 200 diferentes fuentes y recursos provenientes del cacahuate. Por ejemplo, una que es disfrutada por mucha gente, la crema de cacahuate. Dios le reveló esto a George Washington Carver mientras estaba estudiando el cacahuate, el aceite de cacahuate. Oh, sí, a los chefs les encanta utilizarlo. Eso fue descubierto por este hombre que pidió a Dios: dame los secretos del cacahuate. Dámelos, por favor. Y no solo el cacahuate. El mundo entero es exactamente así. Vivimos en medio de un milagro. Así que no desperdicies tu tiempo quejándote. No, mejor enfócate en Dios. Y Él te va a mostrar el milagro que está en medio tuyo. Ahora el segundo grupo, que de hecho solo es una persona, pero aún así vamos a analizarlo. Es el profeta Moisés. Y a este le llamamos el profeta desesperado. De verdad no sabe qué hacer con la gente, porque este pueblo se está quejando constantemente. Siempre se quejan de cualquier cosa. Y si no tienes cuidado, como líder, eso puede afectarte. Moisés estaba empezando a sonar como el pueblo a quien estaba guiando. Yo sé que Moisés pensaba que estaba orando, pero la realidad es que sonaba como un quejumbroso. Y muchas veces nuestras oraciones son así, más que una oración de petición, es una oración de queja. Le decimos a Dios que debe sentir lástima por nosotros porque la vida es tan difícil, la vida es tan dura. Y si Él tan solo comprendiera lo que estamos atravesando. Cuidado, cuidado. Está sonando como los quejumbrosos. Esa no es la solución para tu problema. Moisés empieza a quejarse delante de Dios y empieza a pensar sobre la necesidad. Dios dice: yo te voy a dar comida. Yo les daré carne para comer. Un mes entero. Y Moisés empieza a pensar: ¿cuánta comida se va a requerir para alimentar a 600,000 hombres? ¿Cuánta comida? Y él saca su calculadora y empieza a hacer algunos cálculos. ¿Cuánta comida se requiere para alimentar a unos 600,000 hombres? Y rápidamente llega a la conclusión de que no hay manera en que él pueda hacerlo solo. Y esto es lo que Moisés tiene que hacer. Él tiene que tomar una decisión. ¿Voy a ser como los quejumbrosos? ¿Voy a ser como aquellos que se están quejando todo el tiempo? ¿O mejor voy a hacer un círculo
alrededor de mis problemas con fe? ¿Voy a hacer un círculo alrededor de mi problema con oración y hallar una solución para este problema? Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Quejarnos nunca va a ser la respuesta. Haz lo que hizo Moisés. Él fue ante Dios en oración. Y mientras él comienza a orar, Dios comienza a entregarle dirección. La hechura de círculos, el hacer círculos, es lo que llamamos dibujar un círculo de oración, rodeando la promesa de Dios. Los que hacen círculos son gente que toma riesgos. Y no es solo una frase pegajosa. Esta es la verdad, porque la fe siempre va a requerir un riesgo. Cuando comienzas a hacer un círculo de oración, en este caso, un círculo de oración de grandeza, creerle a Dios por un gran milagro, a simple vista parece ser un ejercicio en total necedad. Y sí, lo parece. De hecho, la fe hace esto por ti. La fe te pone en una posición en la que, ante los ojos de los demás, pareces un tonto. La fe es estar dispuesto a parecer tonto delante de los demás. Yo sé que dicen que es imposible, no puede hacerse, pero no es verdad. Todo es posible para aquel que cree. Y si vamos a dibujar un círculo de grandeza y creerle a Dios por algo grande, grandes milagros, tenemos que estar dispuestos a vernos como unos tontos. La verdad es que mientras más grande sea el círculo que dibujemos, más tontos vamos a parecer. Esto siempre es así. Creo que esto es algo que limita a muchísima gente en sus oraciones, porque ellos no quieren tomar el riesgo de verse como tontos. Moisés tuvo que tomar ese riesgo. Dios le había dicho, yo les voy a dar carne para comer durante un mes entero. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué vamos a hacer cuando la voluntad de Dios simplemente no tiene sentido? Empezamos a calcular cuánto nos va a costar todo esto, pero no tenemos el dinero. ¿Cómo vamos a hacerle para pagar? No sabemos cómo le vamos a hacer. Va mucho más allá de nuestros recursos, más allá de nuestra información, más allá de nuestra habilidad. Pero no hay nada más allá de nuestro Dios. Y es lo que Moisés tiene que decidir. ¿Vas a creerle a Dios o vas a creerle a las quejas de la gente? ¿Vas a creerle a tus problemas o vas a creerle a la promesa que Dios te ha entregado? Gracias a Dios que Moisés escogió confiar en Él. Moisés decidió poner su confianza en Dios. Así que él sale de su tiempo privado con Dios y le dijo al pueblo lo que el Señor ha dicho. Moisés va y dice, palabra por palabra, lo que el Señor le ha dicho. Es lo que tenemos que hacer. Hay que creer la palabra de Dios lo suficiente como para hablar la palabra de Dios, actuar conforme a la palabra de Dios. El problema es que nuestra mente carnal es un enemigo del Espíritu de Dios. Y en su mente natural, la lógica está gritándole, no hay manera en que esto pueda hacerse. Pero la fe está susurrándole, claro, sí, Dios puede hacer esto por ti. Y es exactamente lo mismo en tu vida, mi vida también. Tenemos que dejar de escuchar las mentiras que el diablo está gritando a nuestros oídos. Y no solo el diablo, sino las personas que a veces él usa para mentirnos. Mejor escuchemos lo que Dios tiene para decirnos. Y Moisés tomó el riesgo. Siempre hay un riesgo aquí al obedecer a Dios. Siempre hay un riesgo cuando se toma el paso de fe. Pero él arriesgó su reputación e hizo un círculo alrededor de este problema. Un círculo de fe. Es así como haces un círculo de grandeza. Tienes que creerle a las promesas de Dios. Y Él lo hizo. Él la tomó. Y bueno, en realidad creo que es uno de los riesgos más grandes que tomamos como creyentes. Es el riesgo de perder nuestra reputación. Queremos vernos bien, quedar bien delante de la gente. Queremos que piensen que somos
inteligentes y listos y sabios. Pero a veces no parece que seamos ni inteligentes, ni listos, ni sabios, sino tontos. Pero Moisés estuvo dispuesto a arriesgar su reputación. ¿Entendemos que esto fue exactamente lo que Cristo hizo por ti y por mí? La Biblia dice que Jesús se rebajó a sí mismo, Él se humilló a sí mismo. Y ese es el problema de muchas personas. Están muy preocupados con lo que la gente va a decir de ellos. Algún hombre sabio dijo una vez, no te preocuparías de lo que la gente va a decir de ti, porque la gran mayoría ni siquiera habla de ti. Esa es la verdad. Deja ya de preocuparte por tu reputación. Comienza a creer en las promesas de Dios. Si hemos de experimentar un milagro, tenemos que estar dispuestos a tomar el riesgo. Y es lo que hace Moisés. Él sale delante del pueblo de Israel y les dice, Dios me dio una palabra para ustedes. Dios escuchó su clamor y Él va a responderles enviándoles carne para comer por todo un mes. Y la verdad es que no podemos edificar la reputación de Dios si no estamos dispuestos a arriesgar la propia. Es lo que Moisés está haciendo. Moisés está arriesgando su propia reputación como líder y como profeta, su reputación para escuchar una palabra de parte de Dios. La gente está estupefacta y dice, aquí no hay de dónde sacar carne, y dices que vamos a estar comiendo carne por un mes entero. Ahora, escúchame, amigo. Cuando las cosas no tienen sentido, ese no es el problema de Moisés. Ese es el problema de Dios. Es lo mismo con nosotros. Dios ha prometido que todo estará bien. Confía en mí. Todo va a estar bien. Yo me encargo de ti. Pero estamos preocupados viendo de un lado a otro. ¿Qué vamos a hacer? Porque no tenemos dinero. ¿Y qué? Ese no es problema tuyo, amigo mío. Es problema de Dios. Tu problema es que no tienes suficiente fe ni confianza en Dios. Tienes que edificar tu fe y tu confianza en Él, en vez de intentar descifrar cómo Dios va a hacer estas cosas. Estas dos palabras, cómo y qué. Muy a menudo dejamos que el qué se entrometa en el camino de Dios para hacer el qué que Él quiere hacer. Lo que tú necesitas hacer es actuar conforme a lo que Él te ha dicho. Haz lo que Él ha dicho. Deja el cómo a Él. Dios se las va a arreglar. Dios ya lo tiene arreglado. Si tú simplemente actúas conforme a lo que Él te ha dicho. Porque si no podemos descifrarlo, si no podemos descifrar cómo Dios va a hacer las cosas, muchas veces no hacemos nada. Y como no hacemos nada, recibimos nada. Dios nos ayude a estar por encima de esto. Actúa como hizo Moisés. Ahora veamos el tercer grupo, que una vez más es una sola persona. Primero fueron los quejumbrosos, luego el profeta desesperado, y por último, el Dios asombroso. El Dios asombroso. El Dios que creó todo en el principio. El Dios que es mucho más grande que cualquier otra cosa. El Dios asombroso. Moisés intenta averiguar cómo Dios va a hacer todas estas cosas, cómo va a alimentar a todo este pueblo, cómo los va a alimentar por un mes entero. Y le pregunta a Dios, ¿tenemos que matar a todo el ganado que tenemos aquí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a sacar todos los peces del mar? ¿Eso es lo que vamos a hacer? Esto fue algo bastante necio de su parte. Hay infinidad de peces en el mar, más que el propio pueblo de Israel. Bueno, eso ocurre cuando empiezas a enfocarte en el problema. Piensas que este es más grande que Dios. Eso es un error. Moisés está intentando emplear su mente natural para resolver el problema. Y es exactamente lo que muchos de ustedes hacen. Se quedan despiertos toda la noche pensando cómo resolverlo. No pueden ni dormir porque se preocupan mucho. Y no eres tú el que lo va a hacer. Dios es quien lo va a hacer por ti. Cuando estés dispuesto a confiar en Él. No puedes hacerlo tú. Moisés se sintió como un tonto prometiéndole al pueblo que tendrían carne para comer por todo un mes. ¿Cómo va a hacer Dios esto? Dios reprende a Moisés. Dios dice, ¿se ha cortado el brazo del Señor? ¿No puede el Señor suplir tu necesidad?
Vaya, esa es una muy buena pregunta que cada quien tiene que hacerse. ¿Son los recursos de Dios tan limitados que Él no puede suplir nuestra necesidad? ¿El brazo del Señor es tan corto que Él no alcanza a tocarnos? Claro que no. Dios es más que capaz de cubrir la necesidad. Él simplemente está buscando por alguien que dibuje un círculo de oración y grandeza. ¿Qué es lo que está limitando a Dios? ¿Qué es lo que limita lo que Él quiere hacer en tu vida? Si confías en Él, Dios va a hacerlo. La forma en que Dios escogió suplir la necesidad fue una sorpresa absoluta. Es decir, ¿quién no se sorprendería por cómo Dios lo hizo? ¿Pero qué hizo? Dios envió un viento fuerte soplando desde el mar. Y a lo largo de la costa habían millones y millones de codornices. Estas aves son pequeñas y no viajan grandes distancias y viven junto a las costas. Millones de ellas. Y este viento fuerte sopla y empieza a llevar a las codornices hasta el campamento de los israelitas. Y entonces el campamento israelita queda cubierto de codornices. Entonces puede decirse que llovían codornices. Las codornices empiezan a caer desde el cielo, casi 1 metro de profundidad, en todas direcciones. Unos 80 kilómetros de distancia, en todas las direcciones. Este es un círculo de grandeza. 80 kilómetros de distancia en todas las direcciones. Hay codornices cayendo del cielo y a 1 metro de profundidad. Alguien ha dicho, está nublado con posibilidad de codorniz. Y vaya si es verdad. Codornices son aves muy pequeñas, pero vaya si saben bien. La verdad, las codornices saben muy bien. No son muy buenas volando, no cubren largas distancias. De hecho, por su constitución física, no pueden salir muy lejos de su nido. Por eso, Dios las lleva con un viento fuerte. Las lleva justo al campamento de Israel y caen como lluvia sobre los israelitas. Codorniz lloviendo en cada dirección. El viento del cielo fue el que las trajo. Y completamente cubrieron la superficie del suelo. Vaya, nadie había visto nada semejante. Los israelitas salen y empiezan a juntar todo lo que puedan, porque en todos lados hay codorniz. Seguramente las almacenan en canastas, podríamos decir. Empiezan a juntar todo lo que ellos puedan. Y todo israelita pudo juntar una cantidad enorme, grande, de codornices. Se estima que unos 105 millones de codornices llovieron del cielo ese día. Es mucha codorniz. Mucha codorniz. Es demasiado para todos. Por 1 mes entero. Esto no era problema para Dios. No es ningún problema. Él pudo resolver esto fácilmente. No tuvo que vaciar el mar de sus peces. Nadie tuvo que matar su ganado. Había codornices a lo largo de la costa, esperando el mover de Dios. Y Dios se movió en favor del pueblo. Se dice muy bien que Dios es un Dios de multiplicación. Y es así como Él obra. Dios ama operar esos milagros por nosotros. Dios está esperando por nuestra fe en Él. Que cuando confiemos en Él, Él comenzará a moverse y obrar milagros en nuestra vida. El círculo de grandeza. Dios es capaz de contestar tu oración. Dios es mayor que tu necesidad. Dios tiene los recursos. Él puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre ti, de tal manera que no tendrás espacio para Él. Dios dice, yo soy el dueño del ganado en 10,000 montañas. Vaya, no hay límites para sus recursos. Y para nosotros como creyentes, necesitamos pensar exactamente en estos términos. Está nublado con posibilidad de codorniz. Que Dios puede moverse de una manera milagrosa y hacer obras imposibles. Cosas que la gente pueda decir, ¿y esto cómo pasó? Pero tú y yo sabemos que no hay nada imposible para Dios. Dios es mayor que nuestra necesidad. Y cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él va a obrar milagros en nuestro favor.
Dios está listo para hacerlo, así como lo hizo con los israelitas. Nunca habrían soñado que Dios respondería a su necesidad, mucho menos con una respuesta tan sencilla. Pero eso muestra la grandeza de Dios. Me encanta este pasaje en Efesios 3:20. Se conecta perfectamente con la historia que leímos en Números 11. Al que puede hacer muchísimo más, repito, muchísimo más, que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Efesios 3:20. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Hablando de Dios, a Él, quien puede hacer muchísimo, muchísimo más, abundantemente, de lo que podríamos pedir o siquiera imaginarnos. ¿Cómo puede hacerlo? Con el Espíritu Santo que está en nosotros. El poder de Dios que obra en nosotros. Dios viviendo en nosotros. ¿Nos damos cuenta? Nuestro cuerpo es templo del Dios viviente. Dios vive en tu interior. Y lo que Él hizo por los israelitas no es nada comparado con lo que Él quiere hacer en nuestra vida. No hay nada imposible. Jesús dijo, yo ya me voy, y es bueno porque si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo y Él va a hacer cosas más grandes a través de ti, de lo que yo he hecho aquí. Cosas mucho más grandes que estas ustedes podrán hacer, si es que creen. Que Dios nos ayude a creer y a dibujar un círculo de grandeza. Creerle a Dios por cosas enormes. Tener una fe atrevida que diga, si Él lo prometió, Él lo hará. Es asunto de Dios el cómo cumplirlo. Es mi asunto actuar conforme a la promesa de Dios y ver cómo Dios opera en nuestra vida, así como hizo por Moisés. Dibujemos todos un círculo de grandeza.